Hola, ¿qué tal mis amigos, amigas, hermanos y hermanos que a esta hora se conectan al programa que tenemos siempre, este encuentro de 3 a 4 de la tarde, de lunes a jueves? Sean bienvenidos una vez más a quienes se conectan a través de esta red social que a pesar de la censura, a pesar de la manipulación, continúan dando la batalla. Y eso es importantísimo porque nuestra gente, nuestra militancia, que siempre ha estado al frente, al pie del cañón, continúan haciéndolo ya a prácticamente 5 años de la tragedia del 2018. Quiero felicitar a cada uno de los compañeros y compañeras que participaron en la reedición del repliegue táctico a Masaya, mucha militancia sandinista, encontrándonos, porque es momento de no establecer una sola diferencia entre nosotros. A mí me preocupa muchísimo y en base a esto voy a hablar el día de hoy, y es que hay cuestiones personales de cada militante, hay relaciones interpersonales de los militantes que nosotros le debemos tener un margen de respeto. Cada militante tiene su espacio y decide cómo tener sus relaciones sexuales, maritales, sus relaciones de amistad, en el marco del respeto, en el marco, desde luego, de la lealtad política, sin que exista una traición hacia el Frente Sandinista. De cada militante se cuenta una historia. A veces se tergiversa, a veces depende de quién la cuente, de qué quiere contar. Y he escuchado chismes a más no poder en contra de políticos, de alcaldes, como también he escuchado verdades tangibles, inobjetables, que están en el terreno. Ya meterse en la vida privada de un servidor público, de cómo tiene su cama, de cómo tiene a su pareja, de qué come, qué desayuno, eso ya no puede ser posible, ni debe ser posible. Es una completa violación a la privacidad de cada militante. Pero ver cómo trata a la gente, cómo se desempeña en el trabajo, en la función, en la misión que se le encomienda, eso sí es función de cada uno de nosotros, de cada militante sandinista. Esas relaciones tóxicas que vemos nosotros de pronto, y no voy a referirme a las relaciones maritales o de personas, sino relaciones tóxicas de militancia, de envidia. O sea, porque la envidia no es que envidien lo que tengas. La envidia es o lo que seas. La envidia es que quieran que no lo tengas o que quieran que no lo seas. En el caso de los varones, hombre, si ustedes, compañeros, compañeras, tienen una relación con una compañera y ustedes en esa relación han sido detallistas, le han dado detalles a la compañera que ha sido su pareja, su novia virtual, a como ustedes lo quieran llamar, ¿por qué tienen que andarle sacando en cara, o por qué otros individuos tienen que andar hablando de lo que le diste o lo que no le diste a tu novia, a tu pareja, o viceversa? Porque es una mujer, mientras está enamorada de un hombre, le da detalles, le da cosas, luego tiene que andar hablando y diciendo qué le dio, qué no le dio. O sea, nosotros los militantes debemos de respetarnos espacios. Cada quien debe tener y vivir su vida privada. Eso sí, buscar que cada uno de los actos que nosotros, o nuestras actuaciones, en nuestros territorios, en nuestros hogares, sean ejemplos para el resto del país, para el resto de militantes. Eso sí es correcto. Y actuar con disciplina, actuar con lealtad, con toda la enseñanza que nos han brindado nuestros héroes y mártires, más en este julio que es de muchas victorias. Me encontraba en una actividad que se celebró el pasado sábado
en la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana. Esto fue en Huigalpa. Ustedes hubieran visto el cambio total de cómo los jóvenes están percibiendo la culturización desde las universidades. No se puede seguir fomentando que en vez de bailar Palomita Guasiruca o Managua Linda Managua de Otto de la Rocha, nosotros le permitamos a nuestros jóvenes que sus bailes sean de Bad Bunny, de Anuel AA, de Peso no sé qué. Porque eso no es culturización. Es al contrario, es desculturización. Y a mí me gustó muchísimo que durante esa actividad que se dio en Saludo al 4419, los jóvenes que venían de una formación burguesa, porque aquí hay algo interesante en la educación superior, y lo voy a decir porque me corresponde ahora como maestro de universidad, y como se lo he planteado a mis alumnos, es que estamos formando una sociedad mercantilista que estudia para ganar dinero, carreras que son para servir. Obviamente vas a tener una remuneración por ella, pero estamos trabajando, estamos formando gente que solo quiere cumplir con una jornada laboral y luego no prestar absolutamente nada de su tiempo como servicio al pueblo. De nada nos sirve que tengamos la mejor infraestructura en cuanto a salud, como en efecto la tenemos, si quienes están al frente del proceso de la salud, médicos, enfermeras, no aprendemos a atender con calidad y calidez humana a quienes llegan a exigir ese servicio. Todavía sigue siendo preocupante y vergonzoso de que lleguemos a hospitales y haya alguien chateando mientras alguien se está desmayando o está pidiendo auxilios. Señores, hermanos médicos, hay que apelar a ese juramento hipocrático, hay que apelar al sentido humano de la carrera que se estudió. No es posible que el que está despachando en la farmacia, a quien está con un dolor, a quien está con un padecimiento, prefiera estar chateando a dispensar, a despachar el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que estamos formando? La conciencia humana, el trabajo como derecho social para retribuir una jornada, un servicio que prestamos, o ambas cosas. Deberían de ser ambas cosas. Obviamente todos luchamos, nos preparamos para obtener ingresos, pero que en el ejercicio de las funciones para obtener esos ingresos, entonces sean evidentemente buenas las referencias que tengamos. Es absurdo que a veces vamos, y me ha pasado a mí, a un centro de salud y me encuentro que hay compañeros y compañeras alejadas totalmente de la realidad que exige un contexto revolucionario, y en muchas instituciones. Por eso es que yo digo, la crítica tiene que ser constructiva, tiene que ser para que mejoremos, y a nosotros nos viven vinculados. Todo aquel que dice una crítica constructiva sin destruir a nadie, sin enfocarte en nombres o en quién no está haciendo, sino en situaciones cotidianas que se dan, ¿ves? Y que no todos tenemos, ¿ves?, la opción o el medio para decirlo. Porque a veces tenemos el problema que se lo queremos comunicar al político, que se lo queremos comunicar a la política, pero el político dice, este no es el lugar. Y si compartirlo con usted, que es el responsable político, el que debe de atender estas situaciones, no es el lugar ni el espacio, entonces serán las redes, serán los medios de desinformación. Tampoco. O sea, la gente busca el espacio, busca a alguien que le escuche. Yo estaba revisando
Alguien me decía, yo no entiendo cómo ahora muchos militantes sandinistas, entre comillas, son los que andan defendiendo tranqueros, golpistas, terroristas que abiertamente en el 2018 atacaron a este país. Y es positivo. Y los caminan chinchineando. He visto en algunos lugares, esto lo digo porque imagínense ustedes si nos hemos llenado de traidores en las filas para lograr el triunfo de 1979 en la lucha de la cual vamos a celebrar 44 años. Entonces, de pronto vos ves que anda alguien con el rifle en institución dando persecución a los militantes sandinistas, quemando a los militantes sandinistas, a los que con todo amor, con toda pasión y con todo orgullo van a un repliegue, van a una caminata, se integran a diferentes actividades políticas. Mientras el tranquero, que es el conspirador, no hace absolutamente nada de trabajo político, está ahí en el poder. Y casos particulares, a estas alturas del partido, ¿cómo es posible, insisto, en que un director de un colegio, una directora de un colegio, sea más somocista que Somoza y esté al frente de ese proceso? ¿Y qué es más? Nuestro gobierno tiene una educación inclusiva, pero esa maestra, esa directora de ese colegio rechaza a todos aquellos que tienen una opción diferente y que, aunque sean menores de edad, se visten como mujer, caminan como mujer, se identifican como mujer, se dicen y se aceptan como homosexuales, pero la directora les grita no sé qué cosa. Entonces, si ustedes se fijan, son cosas que no se pueden seguir permitiendo a estas alturas del partido, y se están dando en colegios grandes de este país. Discriminación. Atención, Ministerio de Educación. Y si quieren nombres y apellidos, se contactan conmigo. Me escriben y yo les doy nombre y apellido. Esos no son militantes. Discriminan llamando de manera despectiva a este tipo de personas. Y la cartilla que nos manda a leer nuestro buen gobierno, en el que obviamente se nos dicen las pautas de cómo tenemos que aprender a convivir con cada una de las opciones que tome cada ciudadano nicaragüense. ¿Cuál es la educación de esa directora de ese colegio? Repito e insisto, cuando quieran nombres y apellidos, la gente del Ministerio de Educación que me contacte, como me contactaron de otra institución al correo. Porque cuando yo digo algo, ya les explicaba el otro día, si yo digo que la mula es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Hay las pruebas suficientes. Saludos, Melvite Espinal. Hay las pruebas suficientes. Les pido que por favor compartan el programa porque está sancionada la página. Casi a nadie le notifican que estamos transmitiendo en vivo. Por eso viene el nuevo formato en camino, ya después del 15 de julio, en donde en mi perfil personal vamos a hacer podcast. Vamos a visitar militancia histórica, vamos a visitar proyectos y programas los fines de semana, por supuesto, para que hagamos entrevistas o diálogos conversatorios con historia pura de territorio. ¿Ves? Si tenemos poetas, si tenemos escritores, tenemos personajes de ciertos pueblos, ¿ves? Y sobre todo la historia que contar de esta revolución popular sandinista. Eso lo vamos a tener ya para próximo, porque definitivamente pues esta red, ya sabemos quiénes son los dueños, y ellos han buscado a toda costa, han cerrado 22 páginas. Esta sería la número 23. No le aparece. ¿Has estado haciendo programa? Me dice la gente. Sí, pero no aparece. Bien,
Entonces, tenemos nosotros que adquirir ese nivel de compromiso como militantes. Y están obligados los políticos, los alcaldes, las alcaldesas, a escuchar a la gente. No huigan a la gente. No se escondan de la gente. Dejen que la gente se desahogue. No es posible que no les permitamos que hablen. La gente tiene todo el derecho a decir lo que siente, a expresarse, a manifestarlo, a exteriorizarlo. No que se quede adentro y hay una implosión de pronto. Entonces, imagínense ustedes, pues, hay trabajos que hay que reconocer. Se cumplió la meta, Jimmy González, del 100% en la campaña de vacunación contra la influenza. Lo que no significa que es un mes en el que hemos intensificado muchos trabajos, entre ellos observando la creatividad en esas actividades que se viven, actividad en folclore, en inclusive pasarelas, trajes nuestros folclóricos, todo eso que nos identifica y que son nuestras raíces. La derecha continúa atacando a nivel internacional a este gobierno, atacando a este pueblo, que es lo peor. Imagínense ustedes que esperaban que del foro de Sao Paulo salieran resoluciones en las que atacaran al gobierno nicaragüense. Estamos hablando de la 26 sesión plenaria del foro de Sao Paulo, que se clausuró no con no con las importantes resoluciones que esperaba la derecha, que inclusive llegaron a decir que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hablaría en mal del gobierno de Nicaragua. Pero yo le voy a contar lo que ocurrió en el foro de Sao Paulo. Todo lo contrario. Ya tenían hasta las etiquetas que iban a usar, los mensajes subliminales que iban a lanzar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes en las que ellos quieren volver a tener un auge. Quieren volver a impresionar, a impactar, a dominar, y se esfuerzan cada día lanzando cualquier cantidad de tweets. Se esfuerzan por hacer cada día más programas o lo que llaman podcast, y en algo que es en lo único en que están bien, es que están actuando con disciplina. Mientras nosotros no compartimos lo que dice determinado programa sandinista o determinada revista sandinista, porque creemos que hay una competencia entre seguidores, entre likes, etcétera, ellos sí se conectan y empiezan a masificar el mensaje de sus medios de desinformación, de trompa de guabina, de cara de loco, del otro, es decir, de todo ello. Y están compartiendo y están viralizando, y ahora están utilizando hasta una estrategia de lanzar su estiércol hasta en los grupos sandinistas. Y nosotros en eso estamos flaqueando. Porque no importa, hombre, si es Ramón Rodríguez, si es Marcio Vargas, si es el Gato, el que sea, solo traten de viralizar nuestro mensaje, que si no lo que va a circular en las redes va a ser el mensaje de ellos. Por eso, por evitar nosotros estar compartiendo nuestro contenido, es que de pronto a cada momento nos aparece estiércol del que lanzan en las redes sociales este tipo de personaje. Es sencillo. Imagínense ustedes pues que se adoptaron resoluciones que no compaginan, ¿ven?, con el propósito y el objetivo, ¿ves?, de lo que ellos querían. Porque el gobierno del Frente Sandinista estuvo representado por el canciller Denis Moncada, la compañera Brenda Rocha, magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral, la compañera magistrada del Consejo Supremo Electoral Alma Nubia Baltodano, Wilfredo Navarro, que es aliado al Frente Sandinista,
Gadiel Arce Cepeda y Orlando Tardencilla. Esta fue la delegación que se envió de Nicaragua. He visto muchísimos ataques y vienen demasiados ataques en contra de quienes se han aliado a este proyecto de gobierno, a este modelo de gobierno desde que asumimos el poder en 2007 y los que en el camino encontraron en el Frente Sandinista un barco seguro para servir al pueblo. Y los ataques son fuertes contra Wilfredo Navarro, contra Moisés Absalón Pastora, contra Adolfo Pastrán. Fuertísimos los ataques contra esa gente. Y hay gente que está con el Frente Sandinista porque reconocen en el Frente Sandinista un modelo de gobierno de servicio al pueblo y porque fueron parte en su momento de quienes no hicieron nada por este pueblo. Son ese tipo de gente que se arrepintieron de haber estado del lado incorrecto de la historia y que hoy han pasado a formar parte del lado correcto, de donde debemos de estar los y las nicaragüenses de bien. Y el objetivo de atacar a esta gente y de hacerlos ver que están mejores que nosotros los sandinistas es precisamente para fomentar la división, para fraccionar al sandinismo. Pero algo que no sabe la derecha, o sí sabe pero no quiere entender, es el alto compromiso moral que tienen los sandinistas o tenemos la militancia del Frente Sandinista, que no andamos fijándonos en pequeñeces cuando nuestro objetivo a alcanzar son las reivindicaciones sociales. Es mantener el poder popular con la dirección del Frente Sandinista a la cabeza de la dirigencia del Frente Sandinista. Es mantener las alianzas estratégicas que nos van a permitir a nosotros ser un partido diverso en ideas, pero definido y claro en los objetivos a trazar para lograr vencer, para lograr triunfar. Cabe destacar que en estas reuniones y plenarias con las diferentes delegaciones estuvieron invitados internacionales de Europa, Estados Unidos, Rusia, China, Vietnam y países africanos. En esta reunión, todos estos países manifestaron el aprecio y respeto hacia Nicaragua, incluyendo cínicamente Estados Unidos. Hablaron del respeto hacia Nicaragua y su gobierno, que se tradujo al final en una muestra de apoyo y solidaridad ante las agresiones al pueblo de Nicaragua y que tuvo como resultado el rechazo a la campaña de desinformación y fake news contra nuestro gobierno y sus líderes. Las fake news son la herramienta primordial de manipulación mediática, de manipulación de ideas, a la que ha concurrido la derecha para dañar este proceso que se vive en Nicaragua. Y fíjense ustedes bien que las resoluciones que se dieron en las diferentes deliberaciones, acuerdos, declaraciones del foro, en todas Nicaragua recibió el respaldo unánime en los siguientes temas. 1. Rechazo y condena a la política de sanciones y medidas coercitivas y unilaterales contra Nicaragua. 2. Respaldo al reclamo de Nicaragua por la ejecución de la sentencia del Tribunal de la Haya por los daños causados a la revolución sandinista por el gobierno de Estados Unidos. 3. Se adoptó resolución que reconoce los logros de Nicaragua en temas de equidad, de género y familia. 4. Se rindió homenaje al dirigente sandinista y fundador del Foro de Sao Paulo, Jacinto Suárez. 5. En el plan de acción se establecieron como una de las actividades y fechas oficiales del año el 19 de julio y el 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. ¿Qué pedía la derecha en el Foro de Sao Paulo? 1. Que se condenara al gobierno de Nicaragua y se siguieran aplicando sanciones que Latinoamérica y los gobiernos de izquierda
partidos de izquierda declararan como organización terrorista al gobierno nicaragüense. Todo lo contrario. 2. Obviaban el reclamo de Nicaragua por la ejecución de la sentencia de la victoria en el máximo tribunal de La Haya por los daños causados a la revolución sandinista por Estados Unidos en la década de los 80. Querían una resolución en la que no se adoptara un solo logro de la revolución popular sandinista. Es más, que se hablara de que aquí las mujeres son perseguidas, de que aquí hay una persecución a la Iglesia Católica. Y era un borrador sin precedentes, monstruoso, el que planeaban que el Foro de Sao Paulo sacara en contra de Nicaragua. Sin embargo, la solidaridad salió a flote y ahí pudimos observar al pueblo nicaragüense venciendo una vez más en este hemiciclo en donde se habla del derecho internacional, se habla de las violaciones a los derechos humanos y se logró detectar que el verdadero violador de los derechos humanos, triste y célebremente, es Estados Unidos. Escúchese bien estos diferentes temas a los que el día de hoy yo voy a hacer referencia. Porque es interesante que nos demos cuenta, queridos compañeros, hermanos y hermanas, que están a esta hora en sintonía del programa, de que ustedes se den cuenta de cómo están abordando algunos temas que nos compete a nosotros atender a nivel regional y a nivel nacional. Algo muy importante es el trabajo que se está haciendo a través de la comisión técnica que aborda el trabajo que realizan en el centro de capacitación comandante Carlos Fonseca Amador. Y por otro lado, lo que tiene que ver, esto me llama poderosamente la atención. Fíjense bien este titular. Este titular es de un medio de desinformación de la derecha. Yo siempre trato de que las cosas las vean ustedes y las escuchen de una manera en la que entiendan el abordaje. Pobreza amenaza en el campo, mal invierno y caros insumos para producir. En nuestro país vivimos, como en toda la región, el famoso fenómeno del Niño. Este fenómeno que provoca altas temperaturas, escasez de agua y que desde luego amenaza la producción, sobre todo agropecuaria, de la agricultura y la ganadería. Pero yo lo digo con conocimiento de causa porque yo soy agricultor. Yo siembro maíz, frijoles, trigo. Tengo las vaquitas que dan lechita, que producen carnita, de varias especies, no en grandes cantidades, pero hay. El año pasado, 1 litro de gramoxone para matar maleza y 1 litro de herbicida para matar maleza de hoja ancha estaba mucho más caro que este año. Porque todavía estábamos de lleno en la pandemia y muchos de estos insumos no ingresaban al país. Sin embargo, algo que sí hay que destacar del costo para producir es la mano de obra, que es la que sí ha subido el costo, la mano de obra en el campo. Ahora, hay algo muy importante.
el gobierno de Nicaragua ha implementado un sinnúmero de proyectos desde el Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa para mitigar este tipo de asuntos. Para el mal invierno hay protagonistas, sobre todo en la zona que se considera como el corredor seco, de un proyecto que permite o permitió tener cosecha de agua a decenas de familias. Lo que conocemos como cosechas de agua o reservorios de agua, pilas de captación, y que hoy las están utilizando. La poca lluvia que ha caído, por ejemplo, ha caído más agua o más lluvia en algunos lugares de la región del Pacífico que en la región central, y que por tradición han sido, desde luego, zonas lluviosas: Coapa, Camoapa, La Libertad, Santo Domingo, El Ayote. Entonces, cuando hablamos de pobreza y hablamos de cambio climático, del fenómeno del Niño, de la producción, pero quien lo menciona es la derecha, ustedes no se imaginan cómo me siento yo. ¿Por qué? Para poder criticar un proyecto, un programa, el tuyo debió de ser mejor. De gobierno, me refiero al gobierno. Pero la gente que nunca se preocupó por los pobres de este país, la gente que no se preocupó por los agricultores de este país, por los ganaderos de este país, y que más bien endeudaron a muchos ganaderos que terminaron entregando sus fincas, sus producciones, a futuro inclusive, a los bancos. Hoy son los que quieren dar ejemplo de cómo vamos a utilizar un gabinete de producción correcto para la implementación de proyectos y programas que sirvan para tener una mayor producción y, por supuesto, mejorar el poder adquisitivo. Cuando ellos no hicieron nada. Y aquí han habido programas como Nica Vida, como Crisol, como el mismo Suracero, Hambre Cero, que van directamente a la reducción de la pobreza. El problema en que nosotros nos encontramos hoy día es la mentalidad del nicaragüense, la mentalidad del ser humano, que no quiere emprender, que prefiere comerse lo poco que obtiene y no darle valor al trabajo que obviamente hace el gobierno de Nicaragua para que tengamos mejores condiciones de vida. ¿Ves? Entonces, yo considero de que estar hablando de que hay una escasez de agua, ya empiezan a culpar el gobierno, estar hablando, inclusive ahorita leía algo que me llamó la atención en cuanto a lo que nosotros llamamos correctamente que se dio en el 2018, la limpieza de los tranques. Cuando se dan aquí los tranques de la muerte, porque hay que destrozar este tipo de noticias. Porque hemos cumplido 5 años de la masacre perpetrada por la empresa privada, los partidos políticos tradicionales de derecha recalcitrante de este país, PLC, PLI, MRS, ALN, toda esa banda de delincuentes, ahí estuvieron, organizados, Iglesia Católica, ONGs, todo ese equipo. La famosa operación Tranque que montaron durante 3 meses
y que mantuvo al pueblo nicaragüense en vilo. Escúchese para que recordemos. Hoy te molesta que te multe un oficial de policía, que no todas son justas. Hay muchas multas que son totalmente incorrectas, injustas. Como también hay compañeros que abusan de su cargo político para querer evitar que se les apliquen las multas, las sanciones. Ya lo hemos visto. Gente que le grita a un oficial de policía. Pero hay que saber llevar las cosas. De que hay multas innecesarias, las hay. De que hay multas ilegales, las hay. Eso es correcto. Entonces esta gente a nosotros nos mantuvieron cobrándonos peaje para pasar. A vos que te molesta y te ofende de que ahora te cobre una multa, pero a vos sí te gustaba pagar, te gustaba donar vacas. Me da risa porque ahora alguien que hacía eso ahí de la zona de Camuapa lo andan defendiendo hasta los jefes de policía, patrocinador de tranque. Y la policía de Camuapa y la policía de Huaco defendiéndolo, ayudándolo. Positivo. ¿Quieren el nombre? Me llaman. Yo les digo quién es el nombre y quiénes son los que los defienden. Y gente que dijo que la operación limpieza de Ortega era una etapa sangrienta. Y no vieron la sangre derramada por Bismar Martínez, por Miguel, allá en Estelí, un día como hoy. No vieron en absolutamente ninguno de estos lugares la sangre que derramaba la militancia sandinista. Y hoy que ya estamos a 5 años, las víctimas merecen conocer más a fondo la verdad. Porque nosotros sabemos quiénes fueron los responsables intelectuales de esa embestida criminal contra la paz y la estabilidad de este país. Sabemos que están expulsados, pero sabemos que hay un montón de colaboradores directos, de operadores directos que mataron, torturaron, secuestraron, financiaron, tienen hasta armas enterradas y están libres. Y si quieren nombres, me avisan, solo me escriben. Y que te amenazan de muerte, como me ocurrió a mí el jueves pasado en un mercado de la capital, amenazado de muerte y ante un montón de gente, y me gritó: payaso, sapo, paramilitar, te voy a matar, te me voy a beber la sangre. Me lo gritó y salió huyendo. Allá anda el odio. A esa gente hay gente que le ayuda, gente que dice ser sandinista y le ayudan. Y claro que son responsables de actos criminales. Y les estoy diciendo la verdad. Y todos los que estaban en ese lugar, muchos que no me conocían porque uso la mascarilla. Por la gorra desde lejos, la gorra a veces me delata porque no me la quito. Pero iba de mascarilla, pero resulta que me tuve que quitar la mascarilla para secarme porque estaba el calor bastante fuerte. Y ahí me reconoció con características meramente campesinas. Una gran mochila, una gorra, pantaloncito azul, jean,
del lado de la Fonseca, de donde era Medardo Mairena. Se fumó y se fue. Esa gente, si hubiese continuado, y ya estamos cerca del último día, de los últimos tranques que se quitaron. Ya por esta fecha se estaban quitando los tranques más temibles de este país. Si no ha sido por esa operación en la que hay que reconocerle el trabajo que hicieron, compañeros. Créanlo, hoy que estaba revisando eso después de esa situación que me pasó a mí, yo digo, ¿cómo le hemos perdido el respeto a los compañeros policías voluntarios? Qué falta de conciencia, qué falta de corazón. Ay, disculpen. A esa gente que anduvo poniendo el pellejo, que muchos resultaron heridos, otros hasta muertos, porque de los tranques no salían frijoles, granos de arroz, enchiladas, yuca, quequique, salía bala viva. Y se les respondió con bala porque había bala. Y donde decidieron correrse no se derramó sangre. Ejemplo, el tranque de Huigalpa. Pero a esa delincuencia organizada allí que quemaba ambulancias, que torturaba a sandinistas, que se desgració en este país, ¿saben cómo le llama la derecha? Pobladores de Nicaragua, líderes opositores, organizaciones políticas y de derechos humanos. Esto es una sinvergüenzada. ¿Cómo poder llamarle poblador de Nicaragua a un tipo que se identifica con el odio, con la violencia? ¿Cómo le puede llamar líder opositor a alguien que nadie le ha dado ningún liderazgo y que simplemente se está aprovechando de una coyuntura o un contexto para crear un caos? ¿Cómo me vas a decir que son organizaciones políticas los que andan torturando, asesinando, violando los derechos del pueblo? Las organizaciones políticas son únicas y exclusivamente para manifestarse, expresarse a la hora de constituirse como una opción electoral, como un proyecto de nación. Pero si son una organización política que apuesta a la destrucción, a la muerte, al luto, al dolor, porque yo siempre hago comparaciones. Ustedes ponían tranques, sí. Ustedes ponían barricadas, sí. Pero no andábamos matando a los militantes de La Violeta. No andábamos matando a los militantes de Bolaño. No andábamos matando a los militantes de Arnoldo. No andábamos matando a policías. No andábamos matando trabajadores del Estado. Y tuvimos barricadas. Fueron necesarias. Y cada que se terminaba una lucha, se levantaban las barricadas y hasta ahí llegaban. Estos no. Jamás una lucha del Frente Sandinista llevó consigo el derrocamiento de un gobierno. Es increíble que los que estaban armados desde los tranques hayan recibido el mote de ciudadanos y líderes opositores armados hasta los dientes, y que la policía voluntaria que nos liberó de los tranques de la muerte haya sido llamada paramilitar. Lo más absurdo aún, de que sigan hablando de que existen miembros del ejército de Nicaragua que anduvieron en la operación de la liberación de los tranques de la muerte.
o una nueva liberación como la que ocurrió en 1979. Absurdo. Ningún miembro del ejército anduvo ahí. Y quienes anduvieron ahí, como Juventud Sandinista, que dicen ustedes, o como militantes del Frente Sandinista, no son paramilitares. Nos unimos a un cuerpo constitucionalmente llamado Policía Voluntario, a quienes les mando mis más sinceros abrazos y saludos, porque son los que tuvieron las agallas de acompañar a la policía. Por eso la policía debe tener muchísimo que agradecerle a esta gente, entre las que están jóvenes, militancia histórica, compañeros que prácticamente estaban retirados, vieron en riesgo su revolución y salieron a defenderla. Merecen todo mi respeto. Para nosotros 3 meses de tranques en este país ha sido una de las etapas más sangrientas de duelo y sufrimiento para los nicaragüenses de todas las edades. Solo en Masaya, de donde es originario un delincuente, sicario, sinvergüenza, terrorista de nombre Yubran Suazo, vimos arder el cuerpo de Gabriel Vado. Vimos cómo asediaban la policía, cómo le gritaban al comisionado Avellán, que estaba al frente, allí, de resguardo de la estación policial. Nos mataron militantes sandinistas valiosos. Quemaron cuerpos. Tenían delincuentes, para que ustedes sepan, que seleccionaban a personas que andaban deambulando por las calles y les pegaban un tiro y los mataban y engrosaban la lista diciendo que era la policía, que eran los militantes sandinistas. Todo eso que nos hicieron, hermanos, hermanitas, es completamente imperdonable. Actos como los que se vieron en el 2018 se están viendo en Francia. Pero en Francia, para que ustedes se den cuenta, quienes protestan y andan en las calles después de que la policía mató a un joven de 17 años, son llamados terroristas. Y efectivamente han quemado propiedad pública, propiedad privada, han destrozado, saqueado lo que hayan a su paso. Pero en esa que llaman la democracia, hasta el día de hoy 6.300 detenidos y que van a ser procesados y condenados. La única diferencia que existe es que aún no gritan fuera Macron. La única diferencia que existe es que aún no exigen la renuncia de Macron. Pero los actos delincuenciales son igualitos a los que se vieron aquí. Y por eso no se deben justificar. La izquierda tiene que utilizar métodos de protesta consecuentes, que vayan por las reivindicaciones y no por esa violencia generalizada en la que se destruye propiedad pública o privada. Pero Francia arde, los medios callan, las grandes cadenas mediáticas no están dando cobertura a la represión policial en Francia, a la democracia que está repartiendo la policía, 45.000 efectivos. Y Francia, interesada más en Ucrania, Macron interesado más en Ucrania que en resolver sus propios problemas.
Hay protestas en Suiza, hay protestas en Letonia, hay protestas en República Checa, en muchos países europeos. Pero ellos están enfocados en Ucrania, en el nazismo, en el fascismo. Así está la situación. Ahora imagínense ustedes, Estados Unidos, que tiene todas sus garras metidas en Guatemala, expresó el domingo una profunda preocupación por la situación política en Guatemala, después de una decisión de la Corte Constitucional del país centroamericano de suspender la oficialización de los resultados de las elecciones generales del 25 de junio. Washington dijo que socavar los comicios sería una grave amenaza para la democracia con implicaciones de largo alcance. El secretario de Estado Antony Blinken expresó el domingo en un comunicado que Washington apoya el derecho del pueblo guatemalteco a elegir a su gobernante a través de elecciones libres y justas y está profundamente preocupado por los esfuerzos que interfieren en el resultado de la elección. En Guatemala ganó el voto nulo. Los dos contendientes que van dicen ser de centro izquierda. Y en este caso, esas son las famosas izquierdas light, suavecitas, a la medida de Estados Unidos. Esperamos que realmente no ocurran situaciones que dañen al hermano pueblo de Guatemala. Pero sí, esos son los tipos de resultados cuando Estados Unidos es el encargado de ser juez y parte en los procesos electorales. Y es lo que en Nicaragua no pueden hacer. Entonces es ahí donde está el problema. Por hoy hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos el día de mañana en otro programa más, si Dios así nos lo permite. Patria libre de imperialismo o morir. Van a ver qué alegre van a estar esos podcasts que vamos a grabar en los territorios. Voy a necesitar de la colaboración de muchos compañeros que me escriben y me dicen: aquí en mi barrio, aquí en mi territorio hay una militante histórica, hay un compañero que hace poesía, hay un compañero, porque la idea es mostrar esta Nicaragua, las obras de nuestro gobierno y también poder conversar con gente que tiene una gran historia dentro de nuestro partido y que son ejemplos de dignidad y de lealtad. Pasen la mejor de las tardes. ¡Viva Daniel!